Llegó el momento de recibir, como cada martes, asesoría legal con los expertos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Hoy está con nosotros la doctora Claudia Campuzano, ella es directora general del Centro de Justicia Alternativa y nos hablará de las funciones de este centro. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Buenos días otra vez a tu amable auditorio y a ustedes también. Bueno, pues a lo largo de esta mañana hemos abordado de manera breve qué son los centros de justicia alternativa. Así es que para introducirnos en el tema, doctora, platíquenos qué se hace en estos centros. Bueno, los centros de justicia alternativa fueron creados a virtud de la necesidad de que las personas fueran un poco más activas y proactivas en la resolución de sus conflictos antes de que llegaran a ser verdaderos problemas y se trataran de cuestiones judicializadas. Entonces, en estos centros de justicia lo que se busca es que las personas construyan a través del diálogo, que en este caso estoy hablando de la mediación, resoluciones a estas controversias o a estos conflictos que han venido presentando. ¿De qué se trata esto? De lograr que ellas tengan un medio de comunicación que sea roto, porque esta sociedad hemos visto que cada vez nos comunicamos menos y no obstante que ustedes insisten todas las mañanas en sus noticieros en comunicarnos cuestiones, las personas hemos perdido esta habilidad. Vemos que las personas están en el teléfono en lugar de hablar, no quieren tener un contacto visual y lo que se procura en estos momentos es precisamente este contacto visual y que las personas empiecen a expresar por qué han llegado a estos problemas, por qué no están saliendo de este conflicto en el que están. Oiga, doctora, ¿y conflictos de toda naturaleza? Civil, mercantil, penal, pónganos un ejemplo de qué tipo de conflictos podemos solucionar mediante la mediación. Bueno, la mediación está dedicada ahorita esencialmente al área de la materia familiar y la materia civil y mercantil. Por razones de ley antes estaba incluida la materia penal, pero esta ley nueva que surgió de las formas de solución de los conflictos en materia penal hace necesariamente que los conflictos en materia penal ya no sean resueltos a través de una mediación, sino a través de una facilitación por determinación de la ley. Es más o menos lo mismo, pero la cuestión penal está muy reducida. Se redujo a ciertos delitos, a ciertas áreas y a diferencia de la mediación en materia civil y familiar, donde las personas llegan voluntariamente, en materia penal tenemos que ser invitados. Usted dice algo muy importante, acaba de mencionar la palabra voluntariamente, es decir, ambas partes deben de estar de acuerdo para llegar a esta mediación. Por ejemplo, se me ocurre un caso de divorcio, antes de llegar a un juicio, ¿la pareja podría llegar a una mediación, a las instalaciones del tribunal? Nosotros no podríamos dar la sentencia de divorcio. Nosotros vamos resolviendo lo que hay alrededor del divorcio, pensiones, hijos, división de bienes y hasta ahí nos quedamos porque la única persona autorizada en nuestro país, en nuestra Ciudad de México es el juez. Porque hay divorcios administrativos y ahí no intervenimos nosotros, pero tratándose de cuestiones de conflicto, nosotros resolvemos todo lo que está alrededor y lo único que quedaría para el juez es ya la disolución del matrimonio, eso que ahora se conoce como el divorcio express, es lo que vería el juez, pero nosotros resolvimos todo lo que está alrededor. ¿Quién se queda con la casa? ¿Cuántos va a pagarse por los niños? Oye, doctora, y para llegar a estos centros de justicia alternativa, ¿se necesita de un abogado? Es decir, ¿necesitamos algún acompañamiento o ahí en el tribunal pues nos ofrecen este servicio? No necesitas llegar con ningún abogado, sin embargo, un abogado puede recomendarte a ti que en lugar de que te vayas a un juicio, puedes resolver esta cuestión a través de una mediación, que es lo que estamos ahorita dando como servicio, pero vamos a ampliar nuestros servicios porque la nueva ley orgánica que entró en vigor el 1 de junio nos abre la panorámica de las formas de solución de conflictos. Que seguramente esto es a lo que se referían nuestros entrevistados en el sondeo que vimos previamente. Esto reduciría los tiempos, los costos, los trámites. Exacto. Si tú vas con un juez, a un promedio de 3 y 4 meses tardaría una resolución de un conflicto, que ya es una controversia, y con nosotros podrías resolverlo hasta en un mes. Bueno, ¿el servicio es gratuito? El servicio es gratuito, no necesitas ningún abogado, es más, nosotros procuramos que en todos los procesos de mediación no exista ningún abogado presente porque ese es el conflicto entre las dos partes, no es del abogado, el conflicto no es del abogado y de repente los abogados una vez que están llegando a un arreglo son los primeros que dicen no, porque piensan que van a dejar de cobrar sus honorarios y esto no es cierto.
Como dicen por ahí, más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Pero lo que se trata en la mediación es de que todos ganen. Claro. En un juicio llega el juez y determina este gana y este pierde. Pero en mediación todos ganamos. Hay que tomar las dos partes en cuenta, ¿no? Exacto, porque ellos llegan a la construcción, por eso es que ganan los dos. Bueno, doctora, rápidamente para despedirnos, ¿en dónde nos encontramos? ¿Cuáles son sus horarios de atención? Estamos en la calle de Niños Héroes 133, en la colonia Doctores, enfrente del edificio viejo del tribunal, a contraesquina del edificio nuevo del tribunal, que es el 150. Tenemos un horario de atención al público de 9 de la mañana a 6 de la tarde, es nuestro horario oficial, y en el momento en que quieran estamos para servirles. Recuerden, nuestro servicio es gratuito, pero también están los mediadores particulares o privados y ellos sí cobran por el servicio. Que si le parece, en otra ocasión le invitamos a hablar de esta figura fundamental, los mediadores, cómo nos pueden ayudar y cómo podríamos contactarlos, ¿le parece? Exacto, y tenemos más figuras. Vamos a entrar con los conciliadores. Perfecto. Y vamos a entrar con los árbitros por la ley orgánica. Bueno, pues le esperamos próximamente. Muchísimas gracias, doctora Claudia Campuzano, directora general del Centro de Justicia Alternativa en la Ciudad de México. Bueno, pues ya lo saben, es parte de lo que ofrece el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ale.